Saludos a todos. Para la clase de hoy vamos a discutir dos temas muy puntuales. Por un lado vamos a comenzar finalizando la parte de modelamiento de sistemas mecánicos, en particular mirando un ejemplo de cómo opera lo que acabamos de estudiar para los sistemas mecánicos traslacionales, cómo opera el mismo análisis sobre un sistema mecánico rotacional. Y en la segunda parte vamos a hacer una pequeña introducción, recorderis muy rápido a lo que es el amplificador operacional visto como un dispositivo lineal de circuito. Más adelante miraremos que este mismo elemento nos puede servir para modelar cualquier función de transferencia. Entonces, valga la pena hacer la introducción recordando un poquitico cómo es su estructura y cómo se analiza desde el punto de vista de circuito. Entonces comencemos con el ejemplo del sistema mecánico rotacional. Para ello, aquí les presento un ejemplo, un pequeño sistema rotacional en el cual tenemos un eje, esta barra que se observa aquí en la parte central, a la cual hemos acoplado dos masas rotacionales, dos inercias. Uno en esta parte de acá, que hemos denotado con la constante J1, y otra en el extremo derecho, que hemos anotado con el, o marcado con el símbolo J2, indicando pues el valor en últimas del parámetro que caracteriza a cada una de estas dos inercias o masas rotacionales. Cabe decir que dado que están separadas y hay parte del eje uniendo estas dos masas, pues esta barra que está conectando esas dos inercias va a funcionar como un resorte de rotación, es decir, los dos extremos, las dos masas, se van a mover a una velocidad diferente. Eso está indicado acá en el dibujo con estas velocidades angulares, omega 1 para el caso del extremo izquierdo de ese resorte, es decir, el que está unido a J1, y una velocidad omega 2 para la masa o la inercia J2 que está al otro extremo del resorte. Complementan el sistema que vamos a analizar, este pequeño acople que se está colocando aquí para sostener ese eje, esa fricción, esa amortiguación de la rotación que está de alguna u otra forma caracterizada por este valor beta 1 y que, pues, aunque no es explícito en el dibujo, pues la idea es que está en el mismo punto en donde tenemos, o muy cerca a donde tenemos J1, la masa J1. Y el otro cerca donde está acoplada la masa J2. Tendríamos otra amortiguación allí caracterizada por una constante beta 2. A este sistema, a este eje, pues estamos aplicándole un torque en este sentido, tal cual como está indicado en la figura. Eso implica que pues va a haber un movimiento que va a tener este sentido positivo y pues aquí lo estamos indicando con el sentido de omega 1, omega 2. Si tuviéramos que analizar en función de posición, pues teta tendría el mismo sentido, la misma polaridad indicada para omega 1 y para omega 2. Este es pues el sistema mecánico que vamos a analizar y sobre el cual vamos a plantear en principio y como primer paso el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre considera, al igual que en el sistema translacional y como hemos visto ya en el sistema eléctrico en el caso de los circuitos, considera los puntos en donde estoy aplicando excitación. En el mecánico translacional eran los puntos donde yo aplicaba fuerza. En el mecánico rotacional es los puntos en donde estoy aplicando un torque. Entonces, en principio, yo aplico un torque a este eje. Como no nos están indicando aquí absolutamente nada, pues vamos a subir que esta barra no funciona como un resorte y que toda la barra se desplaza a la misma velocidad, que de hecho es la velocidad omega 1. Entonces, el torque que estoy aplicando acá, pues básicamente es el torque que estoy aplicando sobre la inercia J1. Pues uno se pregunta en ese caso, listo, si yo aplico un torque en este sentido, esta va a ser mi polaridad, y ya está indicada aquí en el diagrama del cuerpo libre, en este sentido, con esta polaridad. ¿Cómo se comporta esa J1? ¿Cómo se comporta esa inercia? ¿Esa inercia ayuda a ese torque que estoy aplicando o se opone? Igual que en el sistema mecánico translacional, lo lógico es que se oponga, no va a ayudar a ese movimiento, a esa aplicación de torque, entonces ella se va a oponer. Por eso, pues el torque producido como respuesta por J1
está aquí en sentido opuesto. ¿Sí? También tenemos ahí esta amortiguación, beta 1. Beta 1 también se opone, frena, consume energía de hecho. Entonces, al oponerse, pues lo tenemos con esta otra polaridad, sentido contrario a la excitación inicial T. Solo queda el resorte. A diferencia de J1 y beta 1, el resorte pues tiene dos extremos. Los dos extremos, como hemos mencionado antes, se mueven a diferentes velocidades. Entonces, ahora miramos el problema de la velocidad del resorte. Pero el hecho es que ese resorte va a empezar a almacenar energía en el momento que yo aplico un torque. Pero igual que el J1 y beta 1, se opone al movimiento. Entonces, al oponerse al movimiento, nuevamente tenemos una tercera flecha en sentido contrario al torque inicial. De esa forma, como no hay nada más aquí aplicado ni ningún otro elemento en este punto de suma, pues hemos completado todas las fuerzas, las polaridades, en este caso los torques, aplicados en este punto de suma. El otro punto de suma, para hacer esa sumatoria de torques igual a 0, es precisamente donde se encuentra la masa inercial J2. ¿Qué podemos ver de lo que se aplica a ese punto de suma? Pues en principio esa energía se transfiere a ese punto a través del resorte. Ese resorte se le estaba aplicando un torque acá, pues, debido a la excitación del sistema, y dábamos como polaridad este sentido de acá, es decir, al aplicar esta excitación sobre el resorte se verificaba un torque en este sentido con alguna magnitud que dependía de K. Lo cierto es que el sistema en el resorte, la sumatoria en el resorte también debe ser igual a 0, entonces si ese torque se verificaba en este extremo del resorte, lo lógico es que en el otro extremo del resorte se aplique un torque de igual magnitud, pero en sentido contrario, de tal forma que la sumatoria sea 0. Entonces, así como yo tengo un torque aplicado en este sentido acá, puedo decir que sobre este otro punto de suma se aplica la misma magnitud de torque en el resorte, pero en sentido contrario, y que ese es de hecho el que excita el sistema en este punto, en el punto de J2. Dado que estoy excitando con este resorte en este sentido, y que allí tengo a J2, la inercia 2, y el amortiguador beta 2, ellos dos, los dos se van a oponer a ese movimiento. ¿Sí? Yo excito con el del resorte, se opone el de la masa rotacional y el del amortiguador beta 2. Y no hay más, no hay nada más acoplado o haciendo de alguna forma incidencia en ese punto de suma. Entonces con eso completamos la segunda parte del diagrama de cuerpo libre de este sistema. Ya con estas representaciones de los torques aplicados, pues podemos escribir directamente las ecuaciones de este sistema. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, y como lo hacíamos en el sistema mecánico traslacional, respetamos las polaridades indicadas aquí en el diagrama. En el primer caso podemos ver que el torque total aplicado externo, T, es igual a la sumatoria de los torques debido a beta, ¿sí?, el amortiguador, la masa rotacional y el resorte. Lo único que tengo que tener en cuenta es a qué velocidad se mueve cada uno de esos elementos. Recuerden, en este caso nos están pidiendo las ecuaciones con respecto a la velocidad angular, no posición. Entonces, comenzamos y decimos que el torque total T es igual a este, al del beta 1. Beta 1 debería estar multiplicado por la velocidad a la que se mueve en ese punto. Y como vemos que ese amortiguador está fijo a tierra, la única velocidad es debida a omega 1. Entonces colocamos beta 1, omega 1. En el caso de la masa rotacional, lo mismo, solamente tiene un punto de referencia. Entonces en ese caso sería J1, ¿sí?, el J1, multiplicado por la derivada de la velocidad angular. ¿Sí? Entonces ya tenemos este primer término más este segundo término. Falta sumar el del resorte. En el resorte la velocidad es un poquito diferente porque los dos extremos del resorte se mueven a velocidades diferentes. La velocidad del resorte pues debería ser la diferencia de esas dos velocidades. Tomando como positivo precisamente el sentido que yo tengo acá, pues yo puedo decir que debería ser esta velocidad, la del resorte, esta velocidad omega 1 menos la velocidad del otro extremo omega 2. Esa sería la velocidad neta de ese resorte, que la colocamos acá, omega 1 menos omega 2, y eso dentro de la integral multiplicado por la constante de resorte K.
¿sí? Recuerden el término en el instante t igual 0 y de esa forma obtenemos la ecuación para el primer punto de suma. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo punto de suma, ¿sí? Sabemos que la del resorte es igual a la de J2 más beta 2. Con estas polaridades, aquí están las polaridades. Entonces solamente me interesa la magnitud de esta de acá, pero ya la tengo, está acá. Si ustedes recuerdan, esta es la magnitud de esta de acá, solo que cambiaban los sentidos, pero me interesa la magnitud. Entonces en la magnitud yo puedo tomar todo lo que tengo acá, lo del resorte, ¿sí? Y escribirlo a la izquierda del igual, y eso igualarlo a esta más esta. Entonces, la velocidad angular de J2 es omega 2, entonces por acá tengo J2 por la derivada de omega 2. Y la velocidad angular de beta 2, pues también sigue siendo omega 2, entonces simplemente es B2 por omega 2. Y de esa forma encuentro las dos ecuaciones diferenciales que me describen la dinámica de este sistema mecánico rotacional. Como ustedes observan, el análisis es muy similar a lo que hacíamos en el sistema mecánico translacional e incluso en los sistemas eléctricos, en nuestros circuitos. Entonces, recomiendo revisar con mucho cuidado estas ecuaciones, tratar de replicarlas y hacer ejercicios adicionales como los que están planteados en los textos guías. Listo, este sería entonces un ejemplo de cómo analizar un sistema mecánico rotacional. Ahora, para completar esta parte de modelamiento, vamos a hacer una introducción muy rápidamente de lo que es el amplificador operacional. Probablemente a este elemento lo han estudiado ya en otros cursos, probablemente en cursos de circuitos, probablemente en cursos de electrónica. Cuando se analiza a este elemento, normalmente se pueden aplicar en dos tipos de circuitos, ya sean en aplicaciones lineales o en aplicaciones no lineales. Este curso es en general un curso dedicado a sistemas lineales, entonces solamente nos vamos a ocupar de las aplicaciones lineales del amplificador operacional. Recordando un poco su comportamiento ideal dentro de un circuito, pues nosotros podríamos decir, y es una de las grandes características del amplificador operacional, que la impedancia de entrada de este elemento es muy alta, que tiende a infinito. Contrario a la impedancia de salida, es muy baja. El ancho de banda ideal, veremos en los dispositivos reales que no es así, pero idealmente es muy grande, también tiende a infinito, y que en general el dispositivo presenta una ganancia muy alta, la cual de hecho hay que controlarla mediante polarización del dispositivo, la cual se hace en aplicaciones lineales a través de la realimentación negativa. Y eso es lo primero que debemos ver en un amplificador operacional cuando vamos a analizar un circuito. Y es si existe realimentación negativa, es decir, polarización del dispositivo para el control de la ganancia. Recordemos un poco cómo es la estructura interna del amplificador operacional. En general, el amplificador operacional se construye a partir de acoples en paralelo de una gran cantidad de amplificadores diferenciales. Esos amplificadores diferenciales se construyen con parejas de transistores, normalmente parejas de transistores muy similares entre sí y de hecho acoplados muy cercanamente unas entre otras. El arreglo es muy parecido a lo que tenemos aquí. Si ustedes observan, aquí tendríamos como una especie de transistor en emisor común en donde tenemos una entrada por la base, una salida por el colector. Las salidas en estos acoples están por el colector. Lo único es que el punto de referencia de ese emisor pues no es necesariamente tierra, puede estar a un nivel inferior a tierra, en este caso pues lo estoy representando en un voltaje de tensión muy por debajo de tierra, de hecho simétrico al voltaje de alimentación positiva. De esa forma pues yo puedo tener una excursión mucho más amplia en el voltaje de salida del dispositivo. Y a este acople le he agregado otro exactamente igual, en paralelo, enfrentado completamente. Es decir, tengo una segunda entrada. Tengo dos entradas porque tengo dos transistores, pero al mismo tiempo tengo dos salidas porque también tengo dos colectores. En este tipo de arreglo, que se conoce como amplificador diferencial, la salida no se mide de un colector a un punto de referencia, sino que se mide como la diferencia entre la salida de los dos colectores, una salida diferencial. Y esa es la gran característica de este circuito. La idea es que si yo tengo ruido inducido en un elemento de estos, pequeño ruido inducido, y voy a trabajar con señales pequeñas, pues lo ideal sería poderlo eliminar, pero no sé exactamente cómo es ese ruido. Pero si coloco otro elemento igual, probablemente el ruido inducido en el segundo elemento
si es muy cercano al primero, va a ser igual. Y si yo los resto, simplemente elimino el ruido. De esa forma, este arreglo diferencial salió como una respuesta al trabajo con señales muy pequeñas, en las cuales pues, la incidencia de ruido podría ser fatal para el funcionamiento del circuito. Este amplificador diferencial, por tanto, tiene dos entradas, tiene dos salidas y en general no está referido a tierra. Como es un transistor lo que tengo aquí a la entrada, de hecho dos transistores, pues la impedancia de entrada es relativamente alta, pero no tendiente a infinito. Lo que se hace con este arreglo entonces es colocar arreglos en paralelo de estos amplificadores diferenciales. Aquí tengo uno, este amplificador diferencial alimenta a otro, este alimenta a otro, este alimenta a otro y los pongo en cascada. ¿Sí? Uno alimenta al siguiente y de esa forma, cada vez que aumento el número de etapas del arreglo, pues estoy aumentando la impedancia de entrada a tal punto que puedo llegar a pensar que es muy alta o tendiente a infinito. A la salida, en la parte final, ya se coloca una etapa de acople de impedancias para que la salida del dispositivo no esté referida con respecto al otro extremo, sino que de hecho esté referida al punto de referencia tierra del elemento. Y de esa forma, pues al meter todo esto dentro de una sola cápsula, se obtiene lo que se conoce como el amplificador operacional. Esto que tenemos aquí es un modelo muy simplificado del amplificador operacional. Funciona como efectivamente una impedancia, una resistencia a la entrada, que en general es muy alta, pero aquí lo estoy representando, es decir, voy a tener una resistencia muy alta, como tengo una impedancia muy alta, pues en general uno asume que la corriente de entrada al dispositivo es muy pequeña, despreciable con el resto de las corrientes del circuito y por tanto puedo asumir que es cero. Y la salida depende en general pues de una fuente de tensión que se controla por los demás elementos del circuito. Como decíamos, siempre y cuando el elemento esté polarizado, es decir, tenga realimentación negativa, por lo tanto, esté funcionando como un dispositivo lineal. Ok, ¿cómo funciona esto dentro de un circuito? Pues vamos a ver un ejemplo, probablemente el ejemplo más estudiado del amplificador operacional en aplicaciones lineales, que es este circuito que tenemos en esta parte de acá. Si ustedes observan, lo primero que veo es que pues, las dos patas, como lo habíamos mostrado antes, no son iguales. Hay una pata positiva, una pata negativa. Aquí tenemos la pata negativa, aquí tenemos la pata positiva y una única salida que en general está referida a mi punto de referencia tierra. Y si ustedes observan en esta aplicación en particular, hay una realimentación negativa, es decir, parte de la salida es enviada nuevamente a una de las entradas, en este caso la entrada negativa, realimentación negativa, y eso se logra a través de una resistencia. Este lazo es el que se conoce como realimentación negativa, y este lazo es el que me garantiza que este dispositivo va a operar de una forma lineal dentro del circuito. Es decir, lo puedo analizar como un elemento lineal bajo ciertas restricciones. Ya lo otro que vemos aquí es que la pata positiva está referida a tierra. La salida, pues la vamos a tomar aquí, es la señal que me interesa, la salida del amplificador operacional, y que de alguna forma debe estar relacionada con el voltaje de entrada. También tenemos una resistencia, en este caso una resistencia R1, que es la que me permite pues, inyectar esa señal de entrada al amplificador operacional. Esta configuración, como les decía, es muy conocida, la más básica del amplificador operacional, se conoce como amplificador inversor. Y vamos a ver muy bien por qué se le llama amplificador inversor. Las restricciones entonces del modelo ideal, lineal, de este amplificador operacional contemplan los dos comportamientos que habíamos mencionado antes. Por un lado, que como la impedancia de entrada es tan alta, muy alta, pues la corriente que entra al dispositivo en general es pequeña comparada con las corrientes que circulan en los demás componentes. Por lo tanto, puedo despreciarla, puedo asumir que esta corriente que entra es básicamente cero. Ahora, si esa corriente que entra aquí es cero, pues obviamente la caída de tensión sobre esta resistencia pues también va a ser cero. Y si esa caída de tensión es cero, entonces yo puedo asumir que el voltaje en la pata positiva es el mismo voltaje que se presenta en la pata negativa. Por lo tanto, puedo asumir un cero virtual entre los voltajes de las dos patas de entrada. Yo debo forzar esas dos restricciones en el circuito cuando lo voy a analizar. Si lo hago bien, puedo plantear ecuaciones que efectivamente me describen el comportamiento del circuito. Entonces vamos a aplicar esas restricciones a este circuito.
Lo primero que acabamos de decir es que la corriente que entra es despreciable. Entonces, si la corriente que entra aquí es despreciable, es decir, es cero comparada con el resto de corrientes, entonces yo puedo asumir que toda la corriente que viene por acá, que viene desde R1, pues sigue hacia R2. No entra absolutamente nada al amplificador operacional. Es decir, en ese circuito solamente tengo una corriente. Es esta que estoy marcando con esta flecha roja. Esa es la primera restricción. Observen que aquí he tomado el circuito y he tratado de dibujar un circuito equivalente con los modelos de acuerdo a las restricciones del amplificador operacional. Y la primera es que esa corriente sigue toda pasando por R1, pasando por R2 y entrando a esta fuente que estoy utilizando para modelar el voltaje de salida. La segunda restricción es que el voltaje entre las dos patas de entrada es cero. Entonces eso lo estoy modelando aquí como un corto virtual. Es decir, estoy asumiendo que este punto de acá, este nodo, está conectado directamente a tierra. Estas dos restricciones las debo mantener en las ecuaciones. ¿Sí? Y eso es todo. Plantear las ecuaciones contemplando esas restricciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera restricción es la de la corriente. Me dice que la corriente en R1 es la misma corriente en R2. Ok. ¿Quién es la corriente en R1? Vamos a llamarla I. Entonces la voy a llamar corriente I. ¿Quién es? ¿Quién es esa corriente en R1? Pues bueno, yo puedo calcular la diferencia de energía potencial sobre R1 y dividirla sobre la resistencia para obtener el valor de esa corriente I. ¿Cuál es la diferencia de energía potencial sobre R1? Hombre, pues aquí tengo Bin, ¿sí? Menos el voltaje en el otro extremo de R1, que es este nodo que ya sabemos que es 0. Entonces, Bin menos 0 sobre el valor de la resistencia, en este caso R1, me da I. Pero también se debe cumplir que esa es la misma I que circula por R2. Entonces hago exactamente lo mismo. Eso lo igualo a el voltaje en este nodo. Recuerden, tener en cuenta la polaridad para el sentido de la corriente. Entonces, voltaje en este nodo menos el voltaje en este nodo. 0 menos B0 sobre R2. 0 menos B0 sobre R2. ¿Sí? Y de esa forma puedo plantear una ecuación que me restringe el flujo de la corriente. De hecho, al mismo tiempo estoy escribiendo la restricción de este nodo, que este nodo está conectado a tierra. Lo vemos acá, lo vemos acá. Al plantear esa ecuación, pues ya lo que me queda es analizar, hacer álgebra y analizar el comportamiento de la salida con respecto a la entrada. Siempre que estoy analizando un sistema, quiero saber cómo se comporta la salida con respecto a la entrada. ¿Sí? Quiero predecir el comportamiento de la salida para una determinada entrada. Y de hecho, esa relación, si nosotros la escribimos en el dominio de Laplace, es lo que se conoce como función de transferencia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer juego algebraico, ¿sí? Para llevar precisamente esta ecuación a una expresión B0, voltaje de salida, sobre el voltaje de entrada, es decir, mi función de transferencia. Entonces simplemente despejo, que es relativamente fácil, y encuentro la ecuación para la función de transferencia de este pequeño circuito. Si ustedes observan, aquí lo tengo en el dominio del tiempo, pero pues si lo aplicáramos en el dominio de Laplace, como esto son unas constantes, pues daría exactamente lo mismo. Entonces aquí obtenemos el voltaje de salida, el voltaje de entrada, ¿sí? Y la relación entre los dos es menos R2 sobre R1. Es decir, si ustedes tomaran este voltaje de entrada y lo colocaran por acá, yo puedo decir que el voltaje de salida es proporcional al voltaje de entrada. Como les decía, es la función de transferencia del circuito. Y la proporcionalidad en este caso está dada por menos R2 sobre R1, es decir, una constante, asumiendo que efectivamente R2 y R1 se van a mantener constantes. Si yo controlo los valores de R2 y R1, pues puedo controlar la ganancia de la salida, que va a ser de la misma forma de onda de la entrada. Lo único es que va a estar invertido. Por eso este circuito se le conoce como circuito inversor, amplificador inversor. ¿Sí? La ganancia la puedo colocar del valor que yo quiera, lo único es que va a estar invertido. Si el voltaje de entrada es una constante, pues el voltaje de salida va a tener una ganancia dado por la relación de las resistencias, pero va a seguir siendo una constante. Si el voltaje de entrada es una sinusoidal, pues lo mismo, la amplitud de esa sinusoidal, pues la voy a controlar con la relación de estas dos resistencias, pero
pues el voltaje de salida va a seguir siendo una sinusoidal. Claro, desfasado 180 debido al signo, pero la forma de onda de la salida siempre va a seguir a la forma de onda de la entrada. Ok, este es, como les decía, pues un ejemplo clásico, lo van a encontrar en todos los textos, todos los libros. Vamos a mirar un ejemplo de cómo aplicar esto mismo a un circuito un poquito diferente, un poquito más complejo. Entonces aquí tenemos un circuito un poquito diferente. En este caso, pues tenemos también el amplificador operacional y lo primero que vemos es que efectivamente sigue existiendo una realimentación negativa. Claro, por aquí hay otras cosas, aquí una realimentación positiva, hay otros componentes, aquí aparece un condensador, pero lo importante, lo primero que tengo que mirar es que existe esta realimentación negativa. Si existe la realimentación negativa, esto es una aplicación lineal y lo puedo analizar de la misma forma en que hemos analizado el amplificador inversor anterior. ¿Listo? Toca es ver cómo operan los demás elementos para alterar la función de transferencia de este nuevo circuito, es decir, la relación voltaje-salida con respecto al voltaje de entrada. Ok, entonces lo primero que hacemos es dibujar un circuito equivalente, similar al anterior, un circuito equivalente en el cual vamos a forzar las condiciones de operación lineal del amplificador operacional en el circuito. Entonces lo primero es que no entra corriente al amplificador operacional. Entonces, como no entra corriente por acá, yo puedo asumir que toda la corriente que llegue por acá, que viene por R1, pasa a R2. Nada de eso baja al amplificador operacional. Lo mismo pasaría por acá abajo. Si hay alguna corriente que venga por acá, por R3, nada de esa corriente va a entrar al amplificador operacional. Toda va a seguir por acá. Entonces, la corriente que pase por R3 va a ser la misma que pase por el condensador C. De hecho, aquí la he marcado como I3. Y en el caso de arriba, pues la corriente que circula por R1 va a ser la misma que circula por R2 y aquí la he marcado igual que antes como I, simplemente I. Esta corriente es la misma, esta corriente es la misma. Segunda restricción, me decían, corto virtual entre la pata positiva y la pata negativa, entonces yo voy a asumir que todo esto que está acá es un supernodo en donde todos los elementos, todo lo que esté por acá, está al mismo nivel de tensión. ¿Sí? Todo esto es un supernodo, todo esto está conectado. Como tiene cierta importancia, cierta relevancia, porque por acá hay unos componentes, aquí hay otros, aquí está conectado está conectado al condensador, entonces le voy a dar nombre a este nodo, lo voy a llamar nodo A. ¿Sí? Este lo voy a llamar nodo A, me estoy dando cuenta que este nodo es el nodo del voltaje de entrada, entonces no le voy a dar nombre. Este otro nodo de acá es pues el nodo del voltaje de salida, no le voy a dar nombre, pero me queda por acá este nodo de acá. Entonces le voy a dar también a este nodo de acá nombre y lo voy a llamar nodo B. Esto es pues, simplemente el nodo de tierra, entonces tampoco le voy a dar nombre. Listo, ya he forzado esas restricciones de operación del amplificador operacional en el circuito. Ya tengo aquí la corriente y tengo el supernodo. Ya lo otro que me queda es plantear las ecuaciones respetando estas polaridades y estas restricciones que he colocado. Para simplificar aquí también, planteado que, bueno, si aquí hay una fuente de tensión, lo que está alimentando un voltaje, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pues probablemente hay una corriente circulando por acá, nuestra corriente I, pero probablemente también hay una corriente que venga por acá, ¿sí? Hay una corriente que viene por acá, llega a este nodo no tiene ninguna restricción, entonces parte de esa corriente, a esta corriente le he llamado I1, la que circula por esta R1, parte se debe venir por acá, que se convierte en I3, y parte debe seguir por R2. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí podemos escribir una pequeña ecuación en este nodo B, que es que la corriente I1 es igual a I3 más I2. Ya eso es una primera ecuación, pero vamos a escribirlas una a una en la parte de abajo. Entonces, bueno, ya teniendo el circuito equivalente, pues empezamos a escribir las ecuaciones. Lo mismo, vamos a comenzar aquí por la de la corriente, mi corriente I, entonces voy a escribir quién es mi corriente I. Entonces mi corriente I, pues igual que antes, debe ser la corriente que circula por R1, es decir, Bin menos el voltaje en el nodo A. Bin menos el voltaje en el nodo A sobre R1. Pero esa también es esta corriente que circula por acá, es decir, voltaje en el nodo A menos voltaje de salida. Voltaje en el nodo A menos el voltaje de salida sobre R2. Sobre R2. Pero también podría escribir que, pues, como aquí no hay flujo de corriente, pues la corriente que circula por acá es simplemente el voltaje en este nodo
que sería Bin, menos el voltaje en el otro extremo, ¿cierto? Que es B0, Bin menos B0, sobre la resistencia de ese camino, que sería R1 más R2, R1 más R2. Entonces tengo una primera ecuación. Con esta primera ecuación pues estoy relacionando el voltaje de entrada, el voltaje de salida, pero ahí me está apareciendo un voltaje BA, que es el de este nodo, que bueno, hay que escribir más ecuaciones, mirar cómo lo podemos desaparecer de la ecuación. Por ahora pues tenemos una relación que me relaciona, una ecuación que me relaciona de alguna forma el voltaje de entrada con el voltaje de salida, pero en términos de R1 y R2, pero me queda un voltaje ahí adicional. Podría colocar estas dos, podría colocar estas dos, podría colocar estas dos. Realmente puedo colocar cualquiera de ellas para seguir con las ecuaciones. Yo seleccioné simplemente es utilizar el primer bloque de acá, el primer término, con este otro término, porque me parecía simplemente más sencillo, pero cualquiera de las dos, con dos de cualquiera de las tres términos que tenemos aquí, hubiéramos podido seguir. Entonces escribo la ecuación, simplemente tomo esta, ¿sí? Y hago el álgebra para tratar de llegar a una expresión que pues en últimas me diga quién es BA en términos de los elementos y voltajes que conozco, ¿sí? Este es el elemento que quiero eliminar, entonces lo despejé. Entonces simplemente hice el álgebra para despejar quién era BA en términos de los elementos del circuito y los voltajes que en últimas deben quedar en el circuito. ¿Listo? Entonces, bueno, me queda la duda, bueno, ¿quién es BA? Entonces, para poder despejar BA, pues vamos a analizar la parte de abajo del circuito, en donde está el condensador. Entonces, en el caso del condensador, pues yo puedo decir que la corriente que circula por el condensador es la misma que circula por R3, ¿cierto? Entonces, puedo escribir que el voltaje en el nodo A, voltaje en este nodo, si ustedes observan el voltaje en este nodo con respecto a tierra, pues es el voltaje del condensador, ¿sí? Entonces, el voltaje en A es la corriente I3 por la impedancia del condensador. ¿Quién es I3? Bueno, yo sé que es la corriente que circula por acá, pero la puedo escribir muy fácilmente en términos de la corriente que circula por la resistencia R3. Claro, como va con esta polaridad, yo puedo decir que es el voltaje en B menos el voltaje en A. Entonces, el voltaje en B menos el voltaje en A sobre el valor de la resistencia. Eso me da la corriente multiplicada por la impedancia del condensador. La impedancia del condensador es simplemente 1 sobre SC. Y tengo una ecuación que me dice quién es el voltaje en A, que está en términos, pues en últimas, del voltaje en el punto B y elementos del circuito. Entonces, pues sí, ya tengo una ecuación que me permite despejar BA, pero me introduce una nueva variable, voltaje en B. Pero no importa, porque este voltaje B pues lo puedo relacionar con las corrientes de acá abajo y desaparecerlo también. Bueno, aquí sigue haciendo los despejes, como me aparecía ese nuevo término B sub B, pues yo simplemente lo llevo a una ecuación que me despejara el voltaje en el nodo B, en términos de los demás elementos del circuito. Pero ya para terminar, entonces, planteo la última ecuación, que es esta de acá abajo, la de corrientes, la que hemos dicho, I1 es igual a I2 más I3. I1 es igual a I2 más I3. Muy bien, pero ¿quién es I1, quién es I2 y quién es I3? Pues I1, lo mismo que antes, es el voltaje Bin, menos voltaje en B sobre R1. Bin menos el voltaje B sobre R1. ¿Quién es I2? I2 es voltaje en B menos Bout sobre R2. Voltaje en B menos Bout sobre R2. Y I3, que es esta de aquí, ya lo habíamos planteado, es voltaje en B menos voltaje en A sobre R3. Voltaje en B menos voltaje en A sobre R3. Ok, y aquí en esta ecuación aparecen los términos que me hacían falta. B sub B, B sub A, en términos de elementos del circuito, y lo mismo Bin y Bout. Entonces lo único que hago es despejar en esta ecuación quién es BA, ¿sí? Este BA que está aquí lo desaparezco y lo escribo con esta ecuación, con esta ecuación de acá. ¿Quién es B sub B? Lo reemplazo con esta ecuación y me queda una única ecuación que utiliza parámetros del circuito, resistencias, condensadores, voltaje de entrada y voltaje de salida. Entonces escribo la ecuación, la despejo y si no me equivoco y hago todo el álgebra correctamente, llego a esta expresión de acá. Nuevamente voltaje de salida sobre voltaje de entrada. La relación en este caso, si ustedes observan, esa función de transferencia, en este caso sí estamos en el dominio de Laplace,
porque era más fácil analizar el circuito en el dominio de Laplace, pero si ustedes observan, la relación entre ese voltaje de salida y voltaje de entrada, es decir, la función de transferencia, sigue siendo R2 sobre R1, sigue siendo pues una ganancia que puedo controlar con elementos constantes, elementos fijos en el circuito, y sigue siendo negativa. Es decir, este circuito que tenemos funciona idealmente igual que el amplificador operacional inversor, es decir, este que está acá. Es decir, que todo lo que tenemos por acá, en últimas, a pesar de que complica más el análisis, complica el dibujo, funcionalmente no genera ningún efecto en la forma de la salida del circuito. Obviamente, pues aquí tenía que esta resistencia era igual a esta otra resistencia es igual a esta otra, y pues de esa forma pues se simplificaban los cálculos, pero pues en términos generales todo lo que estoy colocando aquí en este circuito, en la pata positiva, simplemente no tiene un efecto directo diferente al que teníamos con el amplificador inversor tradicional. ¿Ok? Les pido por favor revisen todos estos pasos del álgebra para que corroboren que efectivamente está correcto, donde obtenemos B sub A, donde obtenemos B sub B, donde reemplazamos en la ecuación de corrientes, y estos, para simplificar, para llegar a la ecuación de la transferencia en este circuito. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.